nosotros está Itzia Goyaz, ella es directora de Mexicanos Primero en Jalisco y pues en la semana dieron a conocer ya el análisis que se hizo de los libros de texto. No salieron luego, sino dijeron, a ver, tenemos que hacer un buen análisis de los libros de texto, ya que lo tengamos, con mucho gusto damos nuestra opinión y por eso le hemos invitado. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Becky. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir de entrada? ¿Qué encontraron en los libros de texto que han sido tan polémicos en este año? Claro, como bien dices, Becky, pues estuvimos al tanto de todo lo que se estaba comentando en diferentes medios y de los diferentes análisis que se estaban haciendo, pero nosotros no quisimos analizar hasta que tuviéramos primero los libros oficiales, o sea, en la plataforma de Conalitec, los publicaron el día 8 y nos dimos a la tarea rápidamente de dividirnos y organizarnos para leer estos libros de primaria, que fueron los primeros que salieron. Entonces, hay 5 libros más el del maestro, las y los maestros, ¿no? Que es el libro sin recetas. Entonces, en esta revisión, pues fuimos señalando, encontrando varias cosas. Algunas de ellas, por ejemplo, ya fueron atendidas. Un primer dato que habíamos señalado era la inequidad, porque pues veíamos que nada más estaba publicado primaria. No teníamos publicado ni secundaria, ni preescolar, ni los demás grados, niveles. Entonces, esa fue una primera observación que hicimos. Después, pues tema de que no se consideraban los problemas previos, es decir, venimos de pandemia y hay evidentemente un tema de rezago educativo y hay un tema de socioemocional. No sabemos todavía cómo estamos en temas de abandono. Sabemos que hay una inasistencia irregular después de pandemia porque no lo han dicho en las escuelas. Entonces, con ese marco nos parecía que no está, o sea, no hay como esta consideración previa de tenemos que hacer como este esfuerzo para primero ponernos un poquito a nivel de cómo los niños se afectaron o se vieron afectados pues durante la pandemia. Un tercer aspecto, pues la falta de una ruta clara de aprendizaje, que es el tema que vemos como lo más fuerte. La cuestión pedagógica, ponemos por ahí un ejemplo en el comunicado que tiene que ver con a niños de primero de primaria se les pide que hagan un análisis de su comunidad y que pregunten cuáles son los problemas de la comunidad y que luego redacten posibles soluciones, ¿no? Pensando que son niños de primero de primaria. De primero de primaria de 6 años. Sí, correcto. Y muchos de ellos pues no tienen ni siquiera completo el proceso de lectoescritura. O sea, no saben leer, escribir todavía, todos. Entonces, como esa falta de consideración, como ese salto, ¿no? Pero no lo pueden cambiar por un dibujo. Sí, claro. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Ese nos parecía que evidenciaba como con mucha claridad. Aparte, como la cuestión pedagógica, también está como la falta de acompañamiento, por así decirlo, de lo que teníamos antes a lo que se está proponiendo ahora, que debo decir tampoco es malo, ¿no? Porque la propuesta en sí de trabajar por proyectos, y tenemos que ser aquí también muy honestos, ¿no? El balance que tenemos que hacer también debe reconocer que hay una buena aspiración. La aspiración de no ver el conocimiento como algo fragmentado. Cuando hablamos en materias, pues las materias fragmentan el conocimiento, la vida no está fragmentada, entonces trabajar por proyectos es algo que en muchos sistemas educativos se hace y que es muy bueno y que en Jalisco ya se ha empezado a trabajar, por ejemplo. Entonces, eso es algo positivo. El tema es en qué medida las maestras y maestros están listos para hacer esa transición, todos, porque no todos trabajan proyectos, ¿no? Entonces es como ese salto, ¿no? Por una parte, y también en el tema pedagógico, pues antes el aprendizaje estaba centrado en el enfoque del alumno, ¿no? El alumno estaba al centro, ¿no? Ahora el centro es el alumno, sí, pero también comunidad o la comunidad. Y de pronto incluso hay como cierta confusión. Entonces, incorporar a la comunidad al aprendizaje está padrísimo y es muy positivo, ¿no? Recuperar el aprendizaje de la comunidad, pero ¿en qué medida tenemos las condiciones para que eso ocurra? O sea, las metas no per se
no son las que están tan mal. O sea, el tema son los cómo, los medios, ¿no? Maestra, a ver, no podemos, lo hemos dicho y analistas lo han dicho, los libros de texto han tenido errores durante todo el tiempo, todos los sexenios, todos los años, y lejos de corregirse o de vienen nuevos libros, también hay que decir que los libros de texto pues tienen ciertos temas tratados de cierta manera porque o sea, eso no nos debe de dar temor, ¿no? Lo que hemos dicho también es que la carga pareciera que se queda en el maestro o se deja en el maestro de, a ver, ahí está y resuélvelo. Lo que haría falta, bueno, que además lo dijo la Corte, ¿no? Faltan planes de estudio, falta una guía, falta una ruta, porque al final del día, hoy, a una semana de iniciar el ciclo escolar, bueno, a 10 días de iniciar el ciclo escolar, la carga la tiene el maestro. ¿Cómo ayudar, cómo orientar, cómo apoyar al docente para que esto sea una realidad? Porque al margen de las discusiones legales y políticas, los libros podrán o no llegar, podrán ser o no utilizados y al final del día el docente será el que tendrá día a día la responsabilidad de salir adelante con el grupo. Claro. Claro. ¿Cómo resolver el tema de los docentes? Qué bueno que ese sea el enfoque, ¿no? Desde donde estamos analizando. Por una parte, primero quisiera como aclarar esto, ¿no? Qué bueno que la educación está ahorita en la agenda pública. Qué bueno que está en medios, qué bueno que se está discutiendo. Qué bueno, aunque el pretexto sea libro de texto, ¿no? La discusión la tenemos que elevar. O sea, tenemos que ver con mirada más amplia. El libro de texto es una herramienta. Como bien dice Zaira, a ver, Mexicanos Primero, Jalisco, confía totalmente en que quien gestione y quien hace uso del libro son las maestras y los maestros. Tenemos plena confianza en su labor. Son los profesionales de la educación. Porque lo han hecho siempre. Porque como bien dices, en los 60 años en los que ha habido libros de texto, los maestros han gestionado su uso en función de lo que les sirve, de cómo les sirve, etcétera, ¿no? Y eso es parte de su tarea. Lo que justamente, como señalas ahorita, nos preocupa y es una de nuestras recomendaciones es las maestras y maestros son los que al final van a poder hacer un balance y van a decir qué tanto los libros sirven para su propósito. El tema aquí clave creo que también es que volvamos a repensar ese propósito de la educación. ¿Qué esperamos del modelo educativo? Hay una preocupación en nosotros que tiene que ver con que pasa un sexenio y hay nuevo modelo, otro sexenio, otro modelo. Por ejemplo, el tema de los libros. En estos 60 años ha habido 11 versiones de libros, es decir, solo 4 administraciones no los han cambiado, ¿no? Pero entonces, en esa lógica, creo que lo que nos está diciendo la historia, si la analizamos, es necesitamos un modelo, ya decía Vasconcelos, el plan de los 11 años, mínimo, claro, ¿no? O sea, tenemos que generar, que construir en colectivo desde la complejidad, cierto, las diferentes realidades, no nada más de México, sino de nuestro estado, pero debemos tener un modelo de educación transeccional. Claro. No podemos estar jugando con las niñas y los niños, ni las maestras y los maestros, que cada cambio de sexenio tienen que hacer ajustes y ahora que viene, y como bien dice Zaira, nos parece que se les está cargando la mano a ellos. Confiamos plenamente, ¿no? Eso sin duda, pero ellos mismos se quejan de la carga administrativa. Ahora, la carga pedagógica que viene acá. Y insisto, no porque no tengan las herramientas, sino porque incluso hay diferentes niveles y condiciones de poner en práctica su didáctica. Por ejemplo, pienso en maestros recién egresados, ¿no? Claro. De normal. Entonces, de por sí, las primeras veces que uno da clases, llegas con un montón de dudas y preguntas, ¿no? Claro, los maestros con más experiencia van a tomar el libro y seguro nos escuchan y escuchan esos diálogos y ellos dicen, tranquilos, o sea, ya hemos vivido errores en libros, ya hemos trascendido eso, está resuelto, pero no necesariamente todos, ¿no? Gabriel. Sí, buenos días. Lo que yo he visto
en esta discusión, en este debate, en un tema tan amplio con tantas aristas que es la educación. Están las reformas educativas, y recuerdo que las grandes reformas, la primera, la que hizo José Vasconcelos, que era que México aprendiera a leer y escribir, el gran problema era el analfabetismo. Luego la gran segunda reforma fue la de Torres Bodet, que fue que hubiera escuelas en la mayor parte del país. Esa fue la gran lucha, el gran desafío que impulsaron. Y después empezaron ya a meterse a los temas de las reformas educativas con el aspecto de los contenidos, con la preparación de los maestros, el mejoramiento pedagógico, etcétera. Y ahora lo que vemos es que durante los últimos años ha habido varias reformas, y lamentablemente estas reformas pues son cortadas porque viene un gobierno, trae una visión diferente. La de Peña Nieto, por ejemplo, la de López Obrador, por ejemplo, chocan esas dos reformas, y el maestro pues es el elemento fundamental para que estas reformas puedan funcionar, pero también que pueda haber continuidad. En este rompecabezas en que a veces convierte en la educación, maestra, ¿cómo evitar que se pierdan en un problema de dispersión? Porque por un lado, la discusión ideológica, la polarización, respecto a que hay una embestida comunista para adoctrinar a los niños, y por otro lado, pues tantas necesidades y prioridades que existen en el tema educativo. Pero en el caso de esta nueva reforma, la capacitación a los maestros es fundamental, porque usted ha resaltado pues que hay cosas muy positivas de este nuevo modelo. Por ejemplo, el trabajar por proyectos, el involucrar a la comunidad en estos temas, la participación del maestro y la capacitación. Cómo salir adelante de esta polarización, de esta ideologización, que es el punto que más resalta en este momento, maestra. ¿Cómo superarlo? ¿Y cuál es la actitud que usted ve de la titular de la Secretaría de Educación al respecto, para escuchar las diversas voces de padres de familia y de maestros principalmente, que creo que son los elementos más importantes, pues para que no empantanarnos y ahí quedarnos en una discusión polarizada ideológica? Muchas gracias, Gabriel. Me gusta mucho tu reflexión, y quiero justo partir de, ojalá pudiéramos decir que tenemos la respuesta a cómo resolver esto, ¿no? Creo que justo la respuesta la tendremos que construir entre todos, escuchando y estando cerca de las maestras y los maestros. Pero creo que hay algo clave en todo esto y que debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad son poner a las niñas y a los niños al centro. El interés superior de la niñez es lo que debe generar o dar origen a cualquier acción, a cualquier proyecto, a cualquier comentario que hagamos. Tiene que ir partiendo desde esa conciencia. A ver, lo que estamos buscando es la mejor educación para ellas y ellos. Los cómo me parece que es lo que tendremos que ir construyendo en conjunto. Hablas de los maestros y maestras necesitarán capacitación. Sí, en parte, por supuesto, y por eso decía hace un momento, es una de las recomendaciones que desde Mexicanos Primero Jalisco hacemos, la formación docente más que la capacitación. Incluso me atrevería a decir, como bien señalas, este modelo tiene como aspiraciones amplias, y hablar de una situación así de compleja educativamente hablando, más allá de formación, requiere la vivencia. Es decir, necesitamos aprender a vivir de esa forma. Estamos acostumbrados les ponía el ejemplo hace un momento, ¿no? A trabajar por materias, y los mismos niños traen esa costumbre y tienen un cuaderno de una materia y otro de otra. En misma Secretaría de Educación, pues en el nivel, por ejemplo, de secundaria hacia adelante, las materias son impartidas por un maestro. Entonces, la organización administrativa también está desde ese enfoque. Lo que quiero decir es que todos esos cómo
alrededor de un gran objetivo educativo pueden mermar esa aspiración. Si no damos certeza, si no damos certidumbre a esos cómo, a esas metodologías, pues es lo que nos va, lo que nos puede complicar en el camino. Y sí, ¿dónde va a recaer la responsabilidad? Insistimos en maestras y maestros. No quisiera referirme a la actitud de nadie en ese sentido, Gabriel. Me parece que cualquier esfuerzo que se haga desde la Secretaría de Educación Federal, la maestra Leticia, o también en lo estatal, nuestra petición a ambas autoridades, federal y estatal, es a que en este momento estén muy cercanos, muy sensibles de lo que está ocurriendo en las escuelas y que hagamos a un lado las diferencias, las aspiraciones ideológicas o de cualquier tipo, y que nos centremos de verdad con todo el corazón y con toda la mente en que lo que se está jugando aquí es la vida de las niñas y los niños. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Itzia Goiás. Ella es la directora de Mexicanos Primero y es el análisis a los libros de texto, donde yo creo que es de las Mexicanos Primero, de todo lo que he escuchado, donde han hecho un análisis de lo bueno, de lo que está mejorable, y que la oportunidad es hablar de educación, que es lo más importante, que se ponga el tema, pero que se tiene que poner el tema no nomás con unos libros de texto, que es una parte, es la regla que tienen ahí, sino vamos alentándole a fondo. Vamos a la pausa, y sí me gustaría, porque tocaste un tema al inicio, y yo se lo escuché a Juan María Naveja, periodista, que decía que de todo, lejos de los libros donde vendría que si son ideologías comunistas, que si trae errores ortográficos, es el tema que no se toca y que es muy, muy importante. En los libros de texto no viene nada relacionado a cómo superar lo de la pandemia. O sea, y que ahí era donde se debía haber enfocado. ¿Cómo van a regresar los niños que vivieron 2 años, año y medio en casa a través de una computadora, los maestros tratando de inventarse, y no se dio nada como para recuperar esos 2 años y seguir con un proceso? ¿Cómo puede afectar a los niños? Y regresamos. Itzia Goiás, de Mexicanos Primero, ella es directora aquí en Jalisco. Son muchos temas, pero a ver si lo podemos englobar en los próximos 5 minutos que nos quedan, porque son temas interesantes, porque sí nos gusta, y lo estábamos comentando, Gabriela, aquí en cabina, auditorio, que nos da mucho gusto encontrar cuando se hace un análisis propositivo y no nada más negarnos a todo. Así es, porque insisto, y voy a repetir esto hasta el cansancio, por lo que tenemos que velar como sociedad, no nada más desde la escuela, sino también desde la familia y desde la comunidad, es por el bienestar de las niñas y los niños. Y si los ponemos a ellos al centro, entonces yo creo que vamos a decidir mejor, ¿no? En ese sentido, platicábamos también hace un momento, Becky, la importancia de reconocer en dónde estamos. Vino una pandemia. Esa nadie la esperaba. No había plan educativo que estuviera preparado para algo como lo que vivimos. Y no podemos cerrar los ojos ante una realidad como esa. No podemos, y creo que sería muy riesgoso, o es muy riesgoso, el no tomar todavía medidas. Estamos en tiempo. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, saber en dónde estamos parados. Creo que eso es algo clave. ¿A quiénes les afectó más? ¿Cómo les afectó? ¿Y en qué sentidos? Y entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Cuando decimos el modelo educativo es qué es lo que queremos de la educación, a qué aspiramos, ¿no? Ese modelo educativo luego genera metodologías, planes, programas, luego genera contenidos, cómo los aterrizamos, por ejemplo, los libros de texto, etcétera, ¿no? Entonces, eso está claro, la ruta es clara. Lo que aquí no está claro es cuáles son las condiciones que tenemos ahorita. Y ese es nuestro punto de partida para entonces saber qué hacer. Necesitamos, por ejemplo, una evaluación de aprendizaje que nos permita, a través del tiempo, ir revisando cómo un niño va teniendo una evolución. Y una prueba que le dé información
al docente, que es clave aquí, porque esa es la evaluación más sustantiva, ¿no? Pero también necesitamos una prueba que al sistema le dé información para tomar decisiones a nivel sistema, ¿no? Necesitamos que estos dos tipos de evaluaciones, por así decirlo, nos digan cómo estamos en términos de aprendizaje, pero también cómo está el aspecto socioemocional de las niñas y los niños. En Mexicanos Primero Jalisco, nuestro centro es que los niños aprendan, permanezcan en la escuela, que no abandonen. Pues. Pero no saben cómo regresan después de pandemia, porque muchos entraron a mitad de año, o sea, y muchos no los inscribieron. Muchos padres decidieron inscribir a los niños en colegios particulares que pagan. Dijo, ¿para qué lo meto si no va a ir más que la mitad? No sabemos. Entonces, es lo que tú dices, no sabemos cómo va a llegar este ciclo, porque sería el ciclo más completo, porque él todavía estuvo medio incompleto el anterior, ¿no? Así es. Sí, y todavía hay como estos resquicios, digamos, de la pandemia. Por ejemplo, vemos peticiones de padres de familia a veces hacia maestras y maestros de, pues, que no va a poder venir el niño, que si le manda las cosas o que si lo ven por WhatsApp o por Zoom. Entonces, ese tipo de transiciones, a ver, es la vida, insisto, ocurrió. El tema es no negar, no desconocer que nos pasó todo esto, sino aprender. De ahí hubo grandes aprendizajes, me parece, por ejemplo, este acercamiento de familias con las escuelas, más empatía, etcétera. Tendríamos que exponenciar eso, que aprovechar esos aprendizajes y poder fortalecerlo, ¿no? Y lo que no, identificar qué nos falta y entonces hacer cosas, estrategias, más allá de modelos o libros, es ¿qué hacemos con estos niños que están viniendo regularmente a la escuela? Nos queda un minuto, Itza. Sí. Me gustaría, ¿la equidad se da aquí de la educación, la igualdad entre el que tiene y el que no tiene? Ojalá así fuera, Becky, pero sí nos preocupa mucho porque sabemos, por ejemplo, de una prueba del 2021 que en el ejemplo de lectoescritura, ¿no? Los niñas y niños de educación indígena, 9 de cada 10 se encontraban en nivel 1, que es el más bajo, que quiere decir que no tienen los conocimientos suficientes. 9 de cada 10 de indígena, mientras 4 de cada 10 de educación privada. Entonces hay una brecha. Ha sido una brecha histórica, sigue esta brecha y si no la atendemos, difícilmente se va a eliminar. Muchísimas gracias a Itza Goyaz de Mexicanos Primero. Muchísimas gracias. Nos quedaron muchísimos temas, Gabriel, Sí. Zaira Auditorio. Ojalá tengamos la oportunidad de Pero qué volver. buena reflexión, te felicito. Qué buena reflexión hiciste. Sí, Y qué bueno que es propositivo la postura de Mexicanos Primero, Sí. que no es de golpeteo y que me parece muy loable.